nos ha obligado a subir tanto los tipos de interés. Pero vamos a seguir con algunas de las claves de la tarde que les hemos preparado en el día de hoy. Entre ellos, uno de los primeros temas, geopolítico. Vamos a centrarnos más en la relación entre Rusia y Turquía. Hoy Rusia, concretamente el Parlamento, se lo hemos contado hoy también, le ha echado un capote a Turquía, ha condenado que las autoridades suecas ayer permitieran que se quemara el Corán en el centro de Estocolmo, precisamente en un día de festividad musulmana. Pero hoy, precisamente, el Wall Street Journal ha publicado una historia que demuestra que la relación entre Turquía y Rusia va más allá. El periódico estadounidense asegura que los buques de carga rusos sancionados por Estados Unidos por llevar armas y por llevar también otros suministros han estado haciendo escala de manera regular en puertos de Turquía. Y no ahora últimamente, desde que empezó la invasión de Ucrania. Es decir, eso significa, que Turquía podría ser un pilar fundamental para Rusia en su esfuerzo bélico. Pero esta historia también tiene otra contrapartida, otra manera de verlo, otra lectura. ¿Cómo va a reaccionar Occidente a esta noticia ahora que se han puesto de acuerdo con sancionar a todo país que esté ayudando a Rusia? ¿Van a sancionar a Turquía? Recuerden que Turquía está en la OTAN, que es un aliado de Estados Unidos y consideramos aliados a todos los países en la Alianza Atlántica. Volvemos al reportaje del Wall Street Journal, vamos a ver cuáles son los detalles que nos dan aquí. Según los registros de envío que ha visto el Wall Street Journal, el periódico, los buques rusos sancionados han realizado más de 100 paradas en puertos a lo largo de la costa de Turquía desde el mes de mayo de 2022. Paradas que en las últimas semanas, lejos de terminar, han seguido. Pero se preguntarán ustedes, ¿qué hacen ahí esos buques? De momento lo que dice el periódico es que algunos se han sometido a trabajos de reparación o que han recibido otros servicios que estaban prohibidos por las medidas estadounidenses. Claro, esto aumenta todavía más el riesgo de que Washington pueda sancionar también a las empresas de Turquía por ayudar a Rusia a evadir esos intentos occidentales de sofocar la capacidad de Moscú para apoyar a su ejército. Claro que lo que no se sabe, y sería esclarecedor, es hasta qué punto los buques comerciales rusos sancionados han dependido realmente, su existencia ha dependido de los puertos de Turquía. Es cierto que Estados Unidos ha estado presionando, a países como Turquía para que corten directamente la cadena de suministro militar de Rusia para poder privar al presidente Putin de nuevas armas, de nueva munición para utilizar en la guerra de Ucrania. En cambio, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha aprovechado el conflicto. Lo ha hecho como si fuera un medio para expandir la influencia de Turquía en la región del Mar Negro. Ya saben lo que ha hecho con el acuerdo del grano. Ha sido, junto con la ONU, con las Naciones Unidas, la parte encargada de mediar en ese acuerdo. Y mientras tanto, muchos medios aseguran que Turquía, mientras estaba haciendo de mediador en este acuerdo, por ejemplo, ha ampliado el comercio con Rusia también. Pero no solo eso, incluso se ha llegado a ofrecer Turquía para mediar también en las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia. No solo China, en muchas ocasiones o por muchos expertos considerado más aliado de Rusia, en este caso Turquía también ha intentado ser el mediador del conflicto, el mediador en esas negociaciones. Pero lo que está claro es que esto de las visitas de barcos rusos podría aumentar más todavía las tensiones entre Turquía y Estados Unidos en un momento, desde luego, crítico en esas relaciones entre los dos aliados de la OTAN. De hecho, ahora Estados Unidos está intentando persuadir a Turquía para que permita que Suecia se una a la Alianza Atlántica. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de una venta de nuevos aviones de combate de los F-16 por 20.000 millones. Pero volviendo a los barcos rusos sancionados, han hecho paradas en casi 2 docenas de instalaciones portuarias en las costas del Mar Negro, el Mar Mediterráneo y el Mar de Mármara en Turquía. ¿Y qué han hecho esos buques cuando han retomado su viaje? ¿Se han vuelto a Rusia? ¿Dónde han ido? Bueno, en algunos casos los barcos han seguido su viaje a otros destinos. Egipto, Siria, Irán son algunos de ellos. Otros directamente han viajado con frecuencia entre Turquía y luego volviendo a Rusia. Lo que sugiere que si vuelven a Rusia es porque hay un comercio continuo de bienes. Bueno, desde luego aquí tenemos solo una pincelada, solo una pista de esa relación secreta, entre comillas, que puede haber entre Turquía y Rusia, más allá de mediar en los acuerdos, por ejemplo, del grano, o más allá de intentar mediar en la negociación de la paz por el conflicto. Rusia y Turquía, también hay informaciones que apuntan a esto, a que han aumentado el comercio en los últimos meses
Y claro, todo esto se puede realmente también ver como una de las pistas que decía que podemos tener ahora mismo en las noticias, en los medios occidentales, dentro de este episodio de 100 paradas, más de 100 paradas de barcos rusos sancionados por Occidente que han realizado estas paradas, en este caso en Turquía, país que está en la Alianza Atlántica, que está en la OTAN, pero que todavía es el principal escollo para que Suecia pueda entrar a formar parte de la alianza. Vamos con otra cuestión también esta tarde. Vamos a hablarles en los próximos minutos, bueno, vamos a intentar viajar al futuro más bien. Vamos a viajar al miércoles y jueves que viene, de la semana que viene, 5 y 6 de julio, porque entonces en Viena la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo, celebra un seminario. Un seminario al que, por cierto, van a acudir la Unión Europea, representada por su comisaria de Energía, Kadri Simpson, y empresas europeas, British Petroleum, entre ellas la petrolera británica. Un seminario, sin embargo, al que Bloomberg, Reuters y Wall Street Journal otra vez no han sido invitados. Por segunda vez consecutiva. Es ya la segunda vez que la OPEP veta a los periodistas de estos 3 medios de comunicación. Ya lo hizo en la anterior reunión de la organización cuando decidieron mantener la producción en conjunto y acto seguido Arabia Saudí anunció un recorte unilateral de petróleo. Aquí en la rueda de prensa de esa reunión el secretario general de la OPEP fue bastante claro. Casi que lo dijo todo sin decirlo, ¿no? Dijo, esta es nuestra casa, dando a entender que es su casa, ellos deciden quién está ahí y quién no está ahí. En esta ocasión, igual que en la anterior, los medios vetados, ¿ahora qué dicen? Pues insisten en que nadie les ha dicho cuál es el motivo de su no invitación. Una no invitación que les fue avisada, por cierto, ayer. Es decir, a menos de una semana, bueno, concretamente a una semana, de que se produzca este encuentro, este seminario en Viena. ¿Qué pasó? Que el gabinete de prensa de la OPEP le anunció a los periodistas que iban a ir a este evento de la próxima semana que era un evento al que solo se podía ir por invitación, cuando anteriormente ya les habían dado acreditación a los periodistas vetados. Pero lo más curioso de todo es que aunque estos periodistas de medios occidentales no están invitados, sí lo están miembros de la política, de la élite política y de la élite empresarial del mundo occidental, del europeo concretamente. Por ejemplo, se espera que ejecutivos como el CEO de British Petroleum, como les decía antes, petrolera británica, acuda a ese seminario. Y es que, bueno, al final es un seminario que se centra más, de hecho, en la industria petrolera y en lo que espera la industria que vaya a hacer el mercado del petróleo y no tanto lo que espera la OPEP. Es cierto que la OPEP lo organiza, pero es más un evento de industria. Pero ojo, porque no es que solo estén los empresarios europeos, es que también hay políticos europeos. Va a estar presente la comisaria de Energía, Kadri Simpson. Y lo curioso es que a Simpson se le ha preguntado, precisamente por su opinión sobre el hecho de que periodistas de Bloomberg, de Reuters y de Wall Street Journal no estén invitados. Y a eso ha respondido lo siguiente, ha dicho, acudo al seminario para hablar de energía sostenible, pero he decidido no hablar con los medios de comunicación que estén presentes en la rueda de prensa. Parece que es un movimiento en señal un poco de protesta, ¿no? Igual que la OPEP no quiere hablar con medios occidentales, Simpson parece no querer hablar con los periodistas que la OPEP sí ha decidido invitar y que muchos pueden argumentar, pueden ser periodistas que en este caso sean más afines a los países que están dentro de la OPEP. Desde luego, movimiento que ha sido criticado por muchos, el de la OPEP, ya lo fue criticado cuando en la reunión de a principios de junio no invitó a estos periodistas y lo avisó también a solo unos días de la celebración de la reunión y de las ruedas de prensa, y otra vez, de nuevo, vuelve a vetar a esos mismos periodistas de los mismos medios de comunicación en este caso. Y ya saben al final que esas reuniones, todo lo que ocurre en Viena es importante también que estén allí esos periodistas, porque en muchos casos, precisamente los periodistas de estos medios consiguen hablar con miembros de la OPEP fuera de lo que es la reunión o fuera de lo que es la rueda de prensa, y así también consiguen en muchas ocasiones información que luego publican en sus medios de comunicación, información que les filtran, insistimos, directamente medios de la OPEP. En este caso, claro que estos periodistas pueden seguir yendo a Viena, no acudir directamente a esta rueda de prensa porque no están invitados, pero sí ir a la ciudad y por lo tanto encontrarse también en los hoteles donde se queden estos miembros de la OPEP, precisamente con ellos para seguir sacando información. Vamos con la última clave esta tarde. Hablamos ahora
de Lagarde, pero también nos vamos a ir hasta Italia. Esta semana ya les contábamos que Salvini, uno de los ministros del gobierno de Meloni, había echado pestes sobre la subida de tipos del Banco Central Europeo. De hecho, les decíamos que la había calificado como peligrosa, la subida de tipos, y como algo que no tenía sentido. Pero Salvini no se ha quedado solo en esas críticas al Banco Central Europeo. De hecho, Salvini ya saben que es una figura bastante polémica en todo lo que es la política italiana. Pero es que ahora a Salvini se le ha sumado la propia primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que también ha arremetido contra el BCE por sus consecutivas subidas de tipos y ha dicho que su enfoque simplista para combatir la inflación probablemente va a perjudicar a las economías europeas más de lo que las va a ayudar. El argumento que utiliza Meloni es bastante sencillo. Dice que la inflación persistentemente alta de la eurozona está en el 6,1%, lo recuerdan, en el último mes, en el de mayo. Por cierto, mañana tenemos dato de inflación. Se prevé que caiga mañana ese dato al 5,6%. Pero dice Meloni que esta inflación no ha sido un resultado del sobrecalentamiento económico, que al final es lo que el Banco Central Europeo, a través de sus subidas de tipos, puede relajar, puede enfriar, sino que esta inflación ha sido una consecuencia de la crisis de los precios de la energía derivados de la guerra en Ucrania. Es decir, lo que aquí también en muchas ocasiones hemos explicado, crisis o inflación más bien de oferta, no inflación de demanda, que es la inflación que el Banco Central Europeo puede acabar mitigando. Claro que también otro argumento es hasta qué punto la inflación de oferta no acaba también convirtiéndose en una inflación de demanda. No puede significar que, claro, esta inflación, que recuerden, puede hacer que los salarios también suban por la demanda de los trabajadores, de aquí yo he perdido salario y he perdido poder adquisitivo y necesito recuperarlo porque los precios me han subido y a mí el salario no. Eso al final puede hacer que entremos en una segunda ronda de inflación, que ya ha avisado Christine Lagarde de que puede ocurrir, de que podríamos estar empezando esa segunda fase, y esto aquí quizá el Banco Central Europeo tenga más poder de mitigar esta inflación. Pero Meloni aún así, e insistimos también, teniendo en cuenta que su argumento de la inflación de demanda e inflación de oferta tiene sentido, Meloni no se ha cortado criticando a Christine Lagarde y al Banco Central Europeo. Ha descrito las subidas de tipos, en este caso, como un odioso impuesto oculto que golpea más a los pobres y a los de renta fija, a los inversores de renta fija. Y no contenta con eso, Meloni también ha insistido en que la estrategia del BCE para tratar de enfriar la inflación no ha sido la acertada. Voy a contarles textualmente lo que ha dicho Giorgia Meloni. Dice, es correcto combatir la inflación duramente, pero dice, la receta simplista del Banco Central Europeo de aumentar los tipos de interés no parece ser el camino correcto para muchos. Y continúa también diciendo, no podemos pasar por alto el riesgo de que la constante subida de tipos de interés acabe afectando a nuestras economías más que la inflación. Y dice también, la cura va a resultar más dañina que la enfermedad. La cura, la subida de tipos, más dañina que la propia inflación. Claro que en esto también hay que romper una lanza a favor del Banco Central Europeo, ¿no? Llevan desde que empezaron a subir los tipos diciendo por activa y por pasiva que los gobiernos debían empezar a actuar y no dejar solo al Banco Central Europeo en la restricción de sus políticas, en este caso monetarias, para combatir la inflación. Pero todavía eso no ha sido así. De hecho, sin ir más lejos, por hablar de un caso conocido aquí en España, no se ha hecho nada de lo que tanto ha pedido el Banco Central Europeo. Porque el BCE, por ejemplo, lo hemos oído en palabras de Guindos, en palabras de Lagarde. De Guindos, por ejemplo, ha insistido muchas veces, hay que quitar ya las ayudas por la crisis energética si la crisis ya se ha ido, si no hay crisis energética, si el gas ha bajado y está incluso por debajo de los precios, o lo ha llegado a estar por debajo de los precios justo anteriores de que empezara la guerra en Ucrania. Y voy a citarles solo algunas de esas medidas que no se han retirado todavía. Rebaja el impuesto al IVA al 5% en el caso de la factura de la luz, que va a durar hasta el 31 de diciembre de este año. Descuentos también a la factura de la luz por el bono social eléctrico, que se va a extender durante todo el año 2023. De estas cosas, solo dos les hemos contado, pero son solo algunas. En este caso, ninguna de las dos se ha retirado y va a mantenerse hasta finales de ese año 2023.
¿Dónde podemos estar en 2023 a finales en todo lo que tiene que ver con la crisis energética? Pues podemos estar mejor, podemos estar peor, pero desde luego ahora lo que estamos viendo es que esos impactos que veíamos hace un año de la crisis energética, por lo menos en lo que tiene que ver con los precios, no se está reflejando. No parece que ahora sigamos en el mismo momento en el que estábamos hace un año. Y el Banco Central Europeo ya lo ha dicho varias veces, o mejor dicho, lo ha advertido, que como no hagan algo los gobiernos a través de la política fiscal para bajar la inflación, el BCE va a tener que subir más los tipos de lo que lo harían si los gobiernos también ayudaran. Es que al final, bueno, ya sabemos que los gobiernos se fijan en la política y en qué les puede beneficiar más de cara a ganarse a los ciudadanos. El BCE, por el contrario, se supone que es un ente más independiente. Claro que aquí también yo lanzo también una teoría. Imaginemos que al final Luis de Guindos gana el PP aquí en España las elecciones y de Guindos se va como ministro de Economía de Feijóo. En este caso, ¿ustedes creen que de Guindos, que ha insistido por activa y por pasiva desde el Banco Central Europeo que los gobiernos tienen que ir retirando esas medidas expansivas, por ejemplo, las de ayudas por la crisis energética? ¿Creen ustedes que siendo de Guindos ministro puede retirar o va a retirar esas medidas que al final son lo menos popular que puede existir para un gobierno recién puesto? En el caso de que gane Feijóo, y en el caso también de que de Guindos vaya a ser ministro de Economía. No lo sabemos. Pero volviendo a las críticas de Meloni, se han producido justo un día después de que Christine Lagarde, la presidenta del BCE, dijera en Sintra que los tipos de interés, que ya están en su nivel más alto en 22 años, tienen que subir todavía más para contrarrestar el riesgo de que las subidas de los salarios hagan que la inflación se mantenga por encima del 2% durante demasiado tiempo. Y es que al final también a Italia precisamente le preocupan mucho esos tipos de interés tan elevados. Solo hay que pensar en su deuda pública. Aquí hablamos de que la deuda de Estados Unidos es una deuda muy elevada porque en términos absolutos desde luego que es bastante llamativa. Pero por ejemplo, en términos relativos, la deuda pública de Italia supone casi un 144% de su PIB. Más que lo duplica. Y siempre lo decimos aquí, para pagar la deuda, ¿qué hace falta? O subir impuestos, desde luego una medida súper impopular, o emitir más deuda. Y la deuda que se puede emitir ahora, la tienes que emitir a unos tipos de interés que son los que tenemos ahora. En Italia, ¿dónde están los tipos en el bono a 10 años, por ejemplo? En el 4%. Así que desde luego que lo tiene difícil Giorgia Meloni el hecho de poder seguir pagando sus deudas, emitiendo más deuda y en este caso haciéndolo con unos tipos o con unos costes de financiación más bien para el gobierno italiano de más incluso que el 4%, que desde luego ya es un nivel bastante elevado. Son las 3:24, terminamos con estas claves de la tarde y vamos a mirar también a un protagonista empresarial de la jornada